Dios les bendiga, amados hermanos. Por fin es 24 de diciembre. Ya estamos a punto de terminar el año. Y bien, hoy vamos a hablar un tema muy hermoso, muy bonito y quizás controvertido en algunas cosas, pero que vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué es en verdad la Navidad? Un saludo a todos. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 8 al 14, y que a la letra dice de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, en este texto, al igual que el libro de Mateo, en el capítulo 1, podemos encontrar el nacimiento de Jesús. Y la palabra Navidad, que viene del latín nativitas, que esto quiere decir nacimiento. Si es natividad, es un acto de nacer. Según el calendario gregoriano, podemos encontrar que la celebración del nacimiento de Jesús, que es natividad, nacimiento, lo han celebrado y ha quedado calendarizado con el 25 de diciembre. Eso es la tradición. Miren, el pueblo judío siempre ha estado lleno de tradiciones, sobre todo porque la ley se los permitía. Nuestro pueblo, México, la República Mexicana, es uno de los países en todo el mundo que tiene más tradiciones. Y aquí se celebra todo y por todo, lo hemos dicho en otras ocasiones, y pues hablamos la realidad, gracias a los grandes empresarios, que a ellos pues tenemos mucho empleo, pero así también ellos tienen muchísimas ganancias, porque cualquier tradición siempre hay buen comercio, buena venta, buenos ingresos, y entonces pues todo eso hace de que también se fomente la tradición. Sin embargo, el nacimiento de Jesús no es una tradición, es una historia que realmente no quedó registrado exactamente el día exacto en que Cristo nace. Algunos escritores lo señalan 6 años, 4 años, 3 años antes de nuestra era, y otros pues en nuestra era, por supuesto. Sin embargo, actualmente por unas tradiciones de tribus, de culturas que pues adoraban a los árboles, que hacían tales fiestas idolátricas, etcétera, lo han juntado, lo han relacionado con el nacimiento de Jesús, pero pues no nos interesa eso. Hay quienes están tan abocados a enseñar más y discutir más de que si nació o no nació Cristo el 25 de diciembre, pero yo les digo que lo importante es que Cristo nació. Las escrituras lo señalan, lo ubican más o menos del mes de diciembre hasta el mes de enero. Sin embargo, por algunos datos que encontramos históricos en las Sagradas Escrituras podemos encontrar eso, pero realmente no existe un día exacto del nacimiento de Jesús. Lo importante, como ya dije, es que Jesús nació. Así que el nacimiento de Jesús fue profetizado 700 años. Bueno, hay más tiempo de que se ha venido hablando de él, pero Isaías lo ubica 700 años antes de Cristo. Allá en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14,
dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que esto es Dios con nosotros. Entonces, vean ustedes que el propio profeta, 700 años antes de Cristo, está profetizando de que vendría a nacer un niño, que concebirá a la Virgen un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, vamos a explicar por qué de una virgen. La palabra virgen en hebreo es alma. Otro en griego, alma o alma, puede significar virgen o doncella. Pues esto es para nosotros es indiferente. Tanto virgen como doncella es lo mismo. ¿Por qué es esto? Porque se usan a las personas, a las señoritas, antes de haber tenido relación sexual o antes de haberse casado. Son señoritas o son vírgenes antes de tener pues el matrimonio. Hay algunos pasajes que voy a repetir en el caso de Mateo capítulo 1, versículos 23, 24 y 25. Nos habla acerca de este nacimiento, que Dios es 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque vean lo que dice la palabra allí en Hebreos capítulo 7, versos 25 y 26, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote, y ese está hablando de un hombre, convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Voy a explicar tantito esto, porque era humano 100%, porque nació primeramente de una mujer. Bueno, hay algunos científicos que en algunos datos que han invertido, se dice que encontraron en una tumba que la persona que enterraron ahí nada más tenía un ADN. Pues todo el mundo pues se puede entender que pertenecía a Jesús. Sin embargo, un ADN solamente proviene del hombre o de una mujer. Pero cuando hay un engendramiento, es decir, un hijo terrenal, humano, pues tiene que ser de un hombre o una mujer. Por eso normalmente traen dos ADN. Y aquí pues lo dejamos ahí para su comentario. Así que era hombre, Dios, Jesús, pero era un hombre sin pecado. ¿Por qué era sin pecado? Porque fue concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. No, la palabra del Señor dice en Mateo 1:20, era divino porque su Padre es Dios. Ahí lo encontramos en Lucas 1:35. Podemos encontrar esas citas que le podemos dar lectura. Pero también era divino porque su Padre era Dios. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo será llamado Hijo de Dios. El que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, vean ustedes por qué es Dios 100% y hombre 100%. Y explicamos porque nace de María, es 100% hombre, y aquí porque es pues divinamente engendrado por el Espíritu Santo, y entonces es 100% Dios. Se hizo carne, dice Juan capítulo 1, verso 14, ¿no? Que Él padeció y sufrió como todos los hombres. Él tuvo todos los sentimientos, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, también tuvo debilidad en la carne. No podemos nosotros meternos mucho con respecto a esto porque estamos hablando de ese nacimiento, de lo que es la Navidad, el nacimiento. En Mateo 1, 24, 25 nos relata lo siguiente: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Eso dice el verso 24.
Pero el 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Este punto lo expliqué la semana pasada. No voy a darle mucho seguimiento, pero para los que no lo han escuchado, vean ustedes que dice, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Y hemos hablado de qué es primero y qué es el primogénito y qué cosa es el unigénito. Lo voy a tocar más adelante. Así que Jesús al nacer, nació de una virgen. María era una doncella. Había concebido del Espíritu Santo de un milagro. Vamos a ratificarlo. Pero en este momento no había tenido ninguna relación. Pero luego dice, y no la conoció. Es decir, no tuvo relación sexual hasta que nació Jesús. Y luego vinieron sus demás hermanos. Y he dicho que por lo menos tuvo 6 hermanos y hermanas. Lo vamos a ver más adelantito. Así que quiero pues decirles que Jesús fue el primogénito. ¿Por qué? Como hombre Jesús fue el primogénito. Como Dios fue el unigénito. San Juan capítulo 1, verso 14. Y dice, y vimos su gloria como del Padre, el unigénito de Dios. Está el único hijo. Dios no tuvo más hijo que Jesús. No vamos a discutir cómo fue, pero Él la creó. Dice Colosenses 1, verso 14, 15, 16, 17. Dice que Él es la imagen de toda creación. O sea, no había creado Dios nada más que Jesús. Y en Él y para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, sean visibles o visibles. Todo fue, sean tronos, sean dominios, sean potestados. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Es lo que dice ahí. Sin embargo, como fue el unigénito de Dios, porque San Juan capítulo 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a su unigénito. No hubo más Dios. Hebreos capítulo 11, verso 17 lo corrobora, y San Juan capítulo 4, verso 9 también nos habla acerca de estos pasajes, y ojalá que la pueda ir leyendo. Todo esto nos corrobora que era el único hijo de Dios, pero cuando Él nace a través de María es el primogénito, no es el primo, es el primer hijo, que es lo que quiere decir. Estos pasajes podemos relacionarlo que Jesús no fue el único de la familia de María y José. También tuvo hermanos, tuvo hermanas. Nosotros lo podemos encontrar allí en Mateo capítulo 12, versículos 46 y 47. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. El verso 27. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. El argumento de la iglesia popular dice que es que José era viudo y que ya había tenido varios hijos con la mujer que murió. Óigame eso. Cuando en Mateo encontramos el relato de que dice, y desde aquel día recibió a su mujer. La costumbre judía era que desde niños lo apartaban las familias, el que tenía un hijo con la que tenía una hija, y entonces desde ahí ellos hacían un trato. No sé si se acuerdan la historia, como cuando Vos va con su hermano mayor y entonces junta a los ancianos y se sacan el zapato, el guaracho, el caite, la sandalia, como usted le quiera llamar, y en prueba de eso, para sellar un pacto de que respetarían el trato, de que él cedía, el hermano de Vos cedía todos los derechos de su hermanito, para que se pudiese casar con Ruth. Entonces, bien, exactamente el pueblo judío tenía eso, de que cuando los niños ya estaban apartados, desde ese momento ellos estaban señalados para ser marido y mujer.
Sin embargo, no podían tener relaciones ni juntarse hasta que tuvieran mayor edad y realmente supieran que era el matrimonio. Y entonces ya ellos los casaban oficialmente, pero desde ese momento ya pertenecía a la pareja uno para el otro. Y así que este argumento les digo porque no tiene cabida de la religión popular que dice que José ya tenía más hijos e hijas. Así que no se la vaya a tragar, y se lo voy a corroborar y comprobar con la Biblia. Vea usted que la hermenéutica dice que para poder corroborar y probar un texto, que es como lo está leyendo, tienen que haber por lo menos 2 o más citas bíblicas. Y en Marcos capítulo 3, 31 y 32 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y vean el verso 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Una vez más aquí podemos encontrar cómo estaba María con sus demás hijos. Y usted dirá, no, eran sus discípulos, no eran sus hijos. Es que le llaman hijos sus discípulos. Pero es otro argumento que usan la religión popular. Sin embargo, no es así. Y se lo voy a corroborar, que no es así. Va a ver que una cosa son sus hermanos, otra cosa son sus discípulos. Entonces, aquí podemos ver por lo menos ya 2 citas donde Jesús tiene más hermanos. El nacimiento de Jesús, estamos hablando de la Navidad, que es nacimiento. Es que muchos creen pues que Jesús ya nació de un padre que tenía más hermanos y que nació de la Virgen María y que María sigue siendo virgen hasta hoy en día y que se murió virgen. Pues yo lo rezaba y lo enseñaba, siempre Virgen María, y no es así. Perdonen si les estoy ofendiendo, si alguien se siente mal, pero yo lo invito a que lea la Biblia. Es más, tome nota de lo que estoy leyendo. ¿Sabe que Jesús tuvo más hermanos y también tuvo hermanas? Bueno, ahí mismo en Marcos, capítulo 6, versículo 3, vea lo que dice. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿O estoy leyendo mal? Y se escandalizaban de él. Entonces, Jesús tuvo más de 6 hermanos. No voy a contarlos todos, pero la Biblia nos relata, voy a leerle algunas citas bíblicas más. Pero el nacimiento de Jesús como primogénito, ya dijimos que no vamos a discutir qué es la Navidad. La Navidad es una tradición, una fiesta que lo agarran para echar trago, echar baile y hacer tantas cosas que no quiero mencionar, pero realmente hablar de la Navidad, estamos hablando de la natividad, de la nativita, que es nacimiento, cómo nace Jesús. Entonces, aquí estamos corroborando que Jesús nace de una virgen, sí nace de una virgen, pero que es el primogénito, porque tuvo más hermanos y hermanas. Lucas capítulo 8, versículos 19 y 20 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y el verso 20 dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces, una vez más estamos corroborando. Están ahí los prepositivos, tu madre y tus hermanos. Esos prepositivos está diciendo, estos son tus carnales, pues. No son tus discípulos. Eso lo vamos a ver más adelante en tus discípulos. Vean lo que dice Juan capítulo 2, verso 12. Nos habla de su madre, de sus hermanos, pero también nos habla de sus discípulos. Ya lo tiene. Después de esto, descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días.
¿Cuántas cosas quiero yo explicarles con respecto a lo que les acabo de leer? No sé hasta dónde sería entonces prudente investigar más, pero ahí se lo dejo. Si no está conforme, mira, le voy a leer lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Y ya esto estamos hablando, ya cuando Cristo ascendió a los cielos, ya María no se menciona hasta el día de Pentecostés, hasta ahí se menciona. José, desde mucho antes, desde cuando tenía 12 años Jesús, se deja mencionar José. No sabemos qué pasó con José. Pero aquí en 1 Corintios 9, 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Bueno, ¿qué más quieren? Los apóstoles, los discípulos. ¿Y quiénes más dice? Y los hermanos de Cristo, los que ya mencionamos. Y no vamos a mencionar todos los nombres, pero son por lo menos 6 hermanos, 6 hijos que tuvo José y María, por lo menos varones, porque si hablamos de mujeres, no dice la Biblia cuántas mujeres tuvo María, pero por lo menos tuvo más, 1 o 2 mujeres, porque dice sus hermanas, está hablando en plural, y el plural son 2 o más. Por esta razón podemos encontrar que Jesús no fue el único hijo, por eso se llama el primogénito, no dice el unigénito, dice el primogénito, porque tuvo más hijos. Así que ahora, allá en Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas del capítulo 1, el versículo 19, dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y ustedes ven que cuando leímos algunos nombres, ahí estaba Jacobo también. Y a los discípulos y al hermano del Señor. Quiero entonces concluir con lo siguiente. No se olviden ustedes que cuando hablamos del nacimiento de Jesús, también estamos hablando de que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. María fue virgen, sí es cierto, fue virgen, una doncella. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús nació, ya lo vimos. Y si quieren, pues le dejo la tarea. Está en Mateo 1, 18 y 25, para que corrobore con su Biblia, la Biblia que no sea de los TJ, porque se le han cambiado más de 400 versículos. Así que, en segundo lugar, vemos que la concepción de Jesús sucedió por un milagro hecho por el Espíritu Santo. Lo vemos ahí en Mateo capítulo 1, en el versículo 16 y 23, y Lucas capítulo 1, 36. Ahí lo podemos encontrar. Quiero corroborar para que lo lea en casa. Mateo 1, 16 y 23, Lucas 1, 36. Podemos encontrar cómo María concibió por un hecho milagroso del Espíritu Santo, y que Jesús sí nació de una virgen, y que María dejó de ser virgen desde el día que nació Jesús, y a partir de ahí, como ya vimos en Mateo 1, 25, y no la conoció hasta que nació Jesús, es decir, que tuvo relación sexual también con José, y que tuvo más hijos y tuvo hijas también. Así que no estoy ofendiendo a nadie. Entonces, si va a pelear conmigo, pelee con Dios, porque está aquí en la palabra del Señor. Si los tradicionalistas les han enseñado otra cosa, es porque no les han citado la palabra del Señor. Así que esa es la concepción. Y Jesús, se le debía llamar, así como lo mencionamos hace un momento, Emmanuel. ¿Por qué? Porque Emmanuel es Dios con nosotros. Ya no vamos a hablar del nombre admirable del Señor por el tiempo, pero debo de decirles que mientras algunos discuten cuándo nació Jesús, no me interesa. Lo que me interesa es que sí nació Jesús de una virgen, y que estamos ya arriba del siglo, de 20 siglos,
Mira cuánto ya, vamos para el 21. Entonces, que Jesús vendrá un día, ya no va a nacer en un pesebre. No hablé cómo nació Jesús, porque de eso toqué un poco la semana pasada, sino que vendrá Jesús. En primer lugar, vendrá por su iglesia, que no tiene nada que ver con el burrito que entró en Jerusalén, porque después de 7 años que sea arrebatada la iglesia y que pase la tribulación y la gran tribulación, entonces vendrá no en un burro, no en un asno, vendrá en un corcel, en un caballo blanco, con su iglesia y con sus millares y millones de ángeles. Dios tiene misericordia de su pueblo y todavía está Él con los brazos abiertos esperando a que nosotros le demos nuestro corazón y que le demos permiso que Él venga a nacer en nosotros. Ya no va a nacer en un pesebre como lo hace la tradición hoy en día, con un muñeco de barro. No, Él va a nacer en espíritu y en verdad, pero en ese corazón que tú tienes. ¿Crees o quieres tú que Cristo puede nacer en tu corazón? Entonces lo único que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, confesar tus pecados a Dios, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador y darle permiso que entre en tu corazón, lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Le quieres dar permiso que Cristo nazca en tu corazón hoy? Pues convierte en un pesebre y dile: Señor, aquí está mi vida. Te entrego alma, cuerpo y vida. Alma, cuerpo y espíritu. Te lo entrego a ti para que reines en mi vida. Te doy permiso que entres en mi corazón. Déjame hacer una oración por ti y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Si estás en la iglesia equivocada, busca una iglesia pentecostal donde se hable la sana doctrina. Padre que estás en el reino de los cielos, te pido y te ruego por aquellos que están escuchando este mensaje y viéndonos, Señor, que te den permiso a entrar en sus corazones, que abra cada uno su corazón y que tú puedas nacer en la vida de esa persona y que él también pueda experimentar el nuevo nacimiento en ti, Señor, porque es lo que tú quieres, que también nosotros nazcamos de nuevo, pero nazcamos en ti, porque tú naciste en nosotros y has nacido acá en un pesebre como un hombre, creciste como un hombre, tuviste todas las debilidades de un hombre, pero eres Dios porque hiciste tantos milagros y prodigios, resucitaste al tercer día después de morir y hoy estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. No nos dejaste huérfanos. Tu mismo espíritu que tuvo poder y potestad de poder hacer sombra en María para que tú vinieras a nacer, hoy Él está con nosotros para guiarnos a toda verdad y estar con nosotros todos los días hasta que tú vengas por tu pueblo. Muchas gracias, Dios. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amigo o amiga que me escuchas, te mando un abrazo. Feliz Navidad, feliz nacimiento. La paz del Señor sea con cada uno de la familia mexicana y del mundo entero. Hasta pronto, si el Señor permite. Nos vemos el próximo domingo.